Muy buenas noches, mi nombre es Álvaro Moreno, integrante del trimestre de la carrera de Derecho y estaré informando y dando información sobre la argumentación jurídica. Comenzamos con esta gran presentación que les estaré dando a continuación. Contenido. Argumentación como auxiliar del discurso y uso de códigos para su construcción y decodificación por el público. Continuando con la respectiva introducción, tenemos que la introducción es un tema muy especial en la lógica y la argumentación jurídica. Durante la realización de este trabajo estaré analizando sobre la lógica jurídica, que está constituida por la lógica del derecho, donde las normas deben tener una estructura y un ordenamiento en concordancia con la lógica. Los juristas deben actuar en base a reflexión, razonamiento, argumentaciones y prudencia. Aquí en la gráfica vemos cómo la lógica y la argumentación jurídica son muy importantes. La argumentación y la lógica jurídica como tema de esta materia tan importante como es la oratoria jurídica, podemos decir que es un proceso cognitivo, teórico y práctico que se realiza mediante las injerencias e inferencias jurídicas coherentes, adecuadas y teleológicas, fundadas en la razón y con conocimiento idóneo sobre el objeto de la argumentación. En pocas palabras, es una estructura que se cimienta en la lógica de las palabras desde su orden y redacción de la norma. La interpretación de la actividad es efectiva en la argumentación. Aquí se incorpora a quien se redacta su intención, análisis de la realidad del sujeto en pro del objeto constitucionalizada a la ley. Seguimos con la argumentación jurídica. Se caracteriza por las siguientes: identificación de argumentos, reconstrucción de argumentos judiciales, sentencia judicial y cuestiones problemáticas, la argumentación y decisión jurídica y la reconstrucción de argumentos, el razonamiento jurídico, la argumentación y argumentos muy importantes y la estructura argumentativa muy importante para la respectiva argumentación. En otro ámbito de ideas, digo que la argumentación como un auxiliar del discurso. La argumentación es una variedad del discurso con la cual se pretende demostrar un hecho o defender una opinión mediante pruebas y razonamientos. Lo que intenta el emisor del discurso argumentativo es convencer a su receptor de que debe adherirse a su propia opinión. Muy interesante este tema en cuestión. En cuanto a la importancia de un buen discurso, tenemos que la importancia del buen discurso radica en la habilidad del saber argumentar. Busca capturar la atención para conseguir los objetivos que van acompañados del mensaje, que no es simplemente un cúmulo de palabras que se mueven en un vaivén entre las razones y los argumentos. El discurso tiene la intencionalidad de convencer a los otros con la fuerza de la palabra. Es el arte de saber decir lo que se tiene que decir en el momento indicado. Esto cobra gran relevancia en el quehacer jurídico, cuya posición requiere el manejo de la información con las estrategias propuestas por la retórica. Tema muy interesante que hemos visto en esta gran materia o esta cátedra, como es la oratoria jurídica. En cuanto a los tipos de discurso, tenemos que un lenguaje empleado en las leyes comprende una pluralidad de discursos, entre los cuales destacan los siguientes. Primero, técnico jurídico. Comprende todos los privativos del derecho que se dividen en discurso de denominación legislativa y discurso normativo jurídico. El segundo tenemos que el técnico no jurídico, integrado por voces de algunas ciencias y actividades especializadas. El tercero, ético, es aquel que comprende términos como justicia, bien común, equidad. Cuarto, ideológico, compuesto para
expresiones que muestran la característica de un régimen renovación moral de la sociedad y un Estado democrático. Coloquial, una característica de la manera de hablar del legislador. Asimismo, a través del lenguaje jurídico se dan básicamente tres tipos de reglas, que serían las ónticas, producen una creación jurídica, dan lugar a los distintos sujetos del derecho. Deónticas son aquellas que buscan la orientación de la conducta. Técnicos convencionales son aquellos cuyo incumplimiento solo acarrea la no obligación de un efecto jurídico. Muy interesante este tema de los tipos de discurso. En cuanto a los códigos del discurso para construir un argumento jurídico, tenemos que un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, que usualmente es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Muy importante para la comunicación. El objetivo principal del discurso argumentativo es convencer, y a ello debe ir dirigida cada palabra que elijamos. Convencer no significa, por supuesto, avasallar, ni ofender, ni despreciar, sino acudir al entendimiento lógico del lector para que comprenda nuestras razones. El discurso argumentativo responde a la intención comunicativa o finalidad de convencer o persuadir. En otras palabras, el emisor busca a través de él producir un cambio de actitud o de opinión en el receptor. La importancia de este tipo de discurso radica en la posibilidad de inducir, modificar, refutar o estabilizar creencias o ideas en los destinatarios, en tanto descansa en presupuestos ideológicos, esto es, visiones de mundo asociadas a él. Continuamos con la respectiva investigación de este tema tan importante. Tiene una gran finalidad de describir el lenguaje jurídico y su respectivo desarrollo actual. Un uso lleno de tecnicismos y características propias, con función natural pero profesional, estructurado de la siguiente manera. En primera instancia indica la definición, tecnicismos, características y función. Y en segunda, el lenguaje común, el del derecho, tipo de discurso y clasificación de documentos, exploración completa y contextualizada al nivel para que se entienda su trascendencia e importancia para el conocimiento de profesional. Bueno, muchas gracias y espero que hayan comprendido sobre la argumentación jurídica en nuestros tiempos. Muchas gracias.